Lo escuché todo. Desde la cocina, con la tetera comenzando a silbar, escuché mi nombre susurrado como si fuera parte de un plan sucio y urgente. «No va a durar mucho de todos modos», dijo él. Era la voz de Derek, mi yerno, el mismo que había conquistado a mi hija Marina con flores, cenas caseras y una sonrisa que parecía sincera. Yo estaba ahí, a pocos pasos, con la cucharita en la mano temblando, y su voz seguía hablando al otro lado de la pared. Hablaba con su hermano Logan sobre mi dinero, sobre lo que harían con mis ahorros cuando yo ya no estuviera. Me quedé paralizada. No era desagrado, era cálculo. Era como si mi muerte fuera un trámite. Y en ese instante, supe que estaba frente a algo mucho más peligroso que una simple traición familiar. No fue casualidad que estuviera en casa ese día. Llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba. Derek empezó siendo servicial. Ayudaba con las bolsas, me traía pan fresco los domingos, incluso limpiaba el porche. Pero con el tiempo empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Cuánto costaban mis medicamentos? Si ya había hecho un testamento. ¿Cuánto pagaba por el seguro? Un día mencionó que su hermano tenía una oportunidad de oro para invertir y que tal vez mis ahorros podrían crecer conmigo. Ahí entendí que no se trataba de cariño. Se trataba de números. Mentí. Le dije que apenas tenía lo justo para pagar la luz, pero tenía 12,000 guardados. Era todo lo que había conseguido juntar después de una vida entera de trabajo. Y no iba a permitir que esos dos buitres se acercaran a mi esfuerzo. No sin luchar. La conversación de esa mañana no dejó lugar a dudas. Logan, el hermano de Derek, tenía un tono burlón, impaciente. Dijiste que ya estaba vieja, que no tardaba en colgar los guantes, soltó entre risas. Si se tarda mucho, va a terminar gastándose todo en medicinas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No solo hablaban de mí como si fuera una carga, hablaban como si mi desaparición fuera parte necesaria de un plan, como si mi vida fuera un trámite molesto, un estorbo temporal. Me apoyé en la encimera para no caerme. Quería gritar, salir corriendo, pero me contuve, porque en ese momento entendí algo muy claro. Si quería salir de esa, no podía hacerlo con emoción. Tenía que ser fría, precisa, estratégica y, sobre todo, invisible. Cuando se fueron, me senté en el sillón con la taza aún caliente entre las manos. Marina no estaba. Había salido a visitar a una amiga del colegio. Ella siempre fue confiada, dulce, pero ingenua cuando se trataba de Derek, y él sabía cómo manejarla, con gestos, con palabras suaves, con detalles que la hacían sentir amada. Me sentí culpable por no haberla alertado antes, por haberme quedado callada tantas veces, pero ya no era momento de reproches, era momento de actuar. Así que fui al armario, saqué una vieja grabadora que mi esposo había usado en sus ensayos de guitarra y la escondí detrás del portarretratos en la repisa. Si algo me pasaba, no quería que mi versión muriera conmigo. Quería que se escuchara, que se sintiera y que doliera. Comencé a grabarlos en secreto cada vez que venían a visitarme. Derek usaba excusas ridículas para pasar por la casa, que si traía una sopa, que si quería revisar el calentador, que si me veía muy sola. Pero yo ya sabía que sus ojos no estaban en mí, estaban en mi escritorio, en mi bolso, en las cartas del banco que yo escondía bajo el colchón. Logan se aparecía menos, pero cuando lo hacía, el tono de sus conversaciones era brutal. «Vieja precavida», decía. «¿Y si se da cuenta y lo deja todo para la iglesia?» Se reían de eso, de mí, como si fuera un personaje ridículo, pero cada palabra quedaba grabada. Y cada noche, después de que se iban, me sentaba en la cama a escuchar esas grabaciones. A veces lloraba, a veces me hervía la sangre, pero siempre anotaba, todo. Mientras tanto, Marina seguía ciega. Yo trataba de no mostrarle mi angustia, pero el cuerpo habla. Una noche me preguntó si me sentía mal, y yo solo dije que era cansancio. Me abrazó y me dijo que Derek estaba pensando en invitarnos a pasar el fin de semana en la cabaña del lago. Casi me atraganto. ¿Un paseo con esos dos? Ni muerta. Le dije que no podía, que la ciática me tenía mal, y cambié de tema. Pero supe, por su cara,
que se estaba empezando a preguntar cosas. Derek era bueno manipulando. Le cocinaba, le hablaba bajito, la elogiaba por tonterías. Marina, después de tanto trabajar y criar sola a nuestra hija pequeña, quería creer en alguien. Yo también quise creer una vez. Y por eso entendía su ceguera. Pero esa ceguera la iba a dejar huérfana de madre si yo no hacía algo. Fue entonces cuando decidí dar un paso más. No solo grabaría, sino que los provocaría. Les daría una excusa para mostrar su verdadera cara. Preparé una historia falsa. Fingí que una antigua amiga del trabajo me había dejado una herencia modesta y que pensaba invertirla en algo provechoso. Lo solté como quien no quiere la cosa durante una cena familiar. Derek me miró con los ojos entrecerrados. Logan, que justo había venido esa noche de paso, casi se atraganta con el vino. En menos de una semana, Logan me llamó por primera vez directamente. Me invitó a tomar un café en un local del centro y trajo consigo una carpeta con papeles. Solo para que lo pienses, Eleanor, me dijo. No sabían que el pequeño llavero que llevaba colgado del bolso tenía un micrófono activo. Todo quedó grabado. El supuesto negocio era un disparate. Un proyecto de almacenamiento de criptomonedas en una propiedad abandonada que Logan quería reformar. Pedía $10,000 de inversión inicial. Me habló como si yo fuera una idiota. Me subestimó desde el primer minuto. Sonreía, hacía dibujos en las servilletas, me decía que Marina y Derek también podrían beneficiarse. En su cabeza, ya me tenían en el bolsillo. Yo asentía, fingía interés, preguntaba detalles absurdos, solo para ver hasta dónde llegaban. Cuando regresé a casa, escondí la grabación en un pendrive que metí dentro de un viejo frasco de té en la alacena. Lo marqué con una X en la tapa. Ya tenía suficiente para enfrentar a un abogado si lo necesitaba. Pero todavía faltaba lo más difícil: abrirle los ojos a mi hija sin destrozarla en el intento. Pasaron 3 días antes de que encontrara el momento adecuado. Marina llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Se notaba agotada. Le preparé té. Me senté a su lado en el sofá y le pedí que me escuchara sin interrumpir. Al principio me miró confundida, luego preocupada. Cuando le dije que Derek y Logan estaban intentando manipularme para robarme mis ahorros, su expresión cambió a incredulidad. «Mamá, no, estás exagerando», murmuró, sin siquiera dejarme terminar. Saqué el pendrive del frasco y lo puse en su computadora portátil. Le pedí que solo escuchara 5 minutos. Nada más. Me alejé mientras ella lo reproducía. Desde la cocina, oí cómo se tapaba la boca. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Cuando volví, tenía los ojos llenos de lágrimas. «No puede ser él. No puede ser que dijera eso», repetía. Su voz era un hilo roto. Yo me senté a su lado. Le tomé la mano y no dije nada. No hacía falta. La grabación hablaba por mí. Marina se levantó, caminó en círculos, lloró en silencio. Luego me preguntó cuántas grabaciones tenía. Le mostré el cuaderno donde había transcrito fragmentos. Al verlo, se llevó las manos a la cara como si acabara de presenciar un accidente. Le costaba respirar. Derek no solo la había engañado, la había convertido en cómplice sin que ella supiera. La rabia y el dolor se mezclaban en su rostro. Esa noche no durmió en su casa. Se quedó conmigo, en el sofá, sin decir mucho más, pero sus ojos estaban abiertos hasta el amanecer. Algo dentro de ella se había roto para siempre. Al día siguiente, Marina le pidió a Derek que se reunieran en casa. Le dijo que necesitaba hablar sobre algo importante y que prefería hacerlo a solas, sin su hermano. Yo estaba en la cocina, con la puerta cerrada, pero lo escuchaba todo. Derek llegó confiado, con ese tono suave que usaba siempre que quería controlar la situación. Ella lo enfrentó de frente, sin rodeos. Le preguntó si había intentado convencerme de invertir con Logan. Derek se hizo el sorprendido, luego molesto, después dolido. Cambió de máscara 3 veces en menos de 5 minutos. Marina se mantuvo firme. Le mostró el cuaderno con las transcripciones. Él lo hojeó, pálido. Luego, casi en un susurro, preguntó: «¿Ella te lo dijo?». Y en ese momento, Marina supo que era verdad. Yo entré a la sala en silencio, con el pendrive en la mano.
Le extendí la grabación. También tengo copias, una en la casa de mi vecina, otra en un sobre, listo para entregar a la policía. Derek me miró como si me viera por primera vez. Ya no había sonrisas, ni modales, ni dulzura, solo miedo y rabia. Me dijo que estaba exagerando, que eso era una violación de privacidad. Marina le gritó que se callara. Nunca la había visto así. Tenía la voz quebrada, pero la postura firme. Le dijo que se fuera, que no volviera a pisar esa casa. Derek intentó convencerla, suplicó, lloró incluso, pero ya era tarde. Marina lo echó con una frase que no olvidaré jamás. Preferí quedarme sin marido antes que quedarme sin madre. Después de que Derek se fue, la casa quedó en un silencio denso, espeso. Marina no habló por horas. Caminaba de un lado a otro, revisaba los papeles, escuchaba de nuevo partes de las grabaciones como si necesitara convencerse una y otra vez de que todo era real. Yo no la presioné. Sabía que estaba procesando una pérdida que no se ve, pero que duele igual que una muerte, porque eso era lo que había pasado. Se le había muerto una versión del hombre que amaba, una ilusión. Esa noche, sin que yo lo esperara, vino a mi cuarto y se metió en la cama conmigo, como cuando era niña y tenía pesadillas. Me abrazó sin decir nada, y yo la sostuve. En ese abrazo había miedo, pero también una promesa muda. Ya no íbamos a estar solas. Los días siguientes fueron duros. Derek volvió a llamar, a escribir, a suplicar. Incluso intentó vernos en persona. Pero Marina fue clara. No quería más contacto. Yo cambié la cerradura de casa, borré sus correos, bloqueé su número. Logan desapareció del mapa, como una rata que huye cuando la luz la alcanza. Fue un proceso doloroso, sí, pero también fue limpio. Necesario. Cada objeto de Derek que quedaba en la casa fue metido en una caja. Lo hicimos juntas. Marina lloraba al tocar algunas cosas. Otras las tiró sin pensarlo 2 veces. Era como arrancar una venda que había estado pegada durante años. Sangró, pero sanó. Y en medio de todo ese dolor, empezó a brotar algo nuevo entre nosotras. Confianza, respeto, silencio compartido que no pesaba. Y eso, para mí, ya era suficiente. Una tarde, mientras doblábamos la ropa recién lavada, Marina me miró y dijo algo que me conmovió profundamente. Mamá, yo nunca supe todo lo que aguantaste sola. Fue la primera vez que reconoció mi silencio, mis años de esfuerzo, mi lucha callada por no ser una carga para nadie. Le respondí que no se trataba de aguantar, sino de resistir, que había momentos en los que uno solo podía contar consigo mismo, y que cuando se es madre, se aprende a leer las amenazas antes de que lleguen. Marina me abrazó fuerte. No necesitaba más palabras. A veces, sobrevivir a una traición también es una forma de empezar de nuevo. Y aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta, entendimos que ya nada sería como antes. Pero eso no era algo malo. Era simplemente otro tipo de vida. Con el tiempo, recuperé un poco la paz. Guardé las grabaciones, pero no las destruí. No por rencor, sino por precaución. Aprendí que la vejez no siempre viene con respeto garantizado, que hay quienes ven a los mayores como puertas abiertas a la codicia. Y también aprendí que la dignidad no se mendiga, se defiende. Marina se mudó conmigo por un tiempo. Compartimos los gastos, reordenamos la casa, tiramos lo viejo, pintamos las paredes. A veces cocinábamos juntas, otras veces simplemente nos sentábamos a mirar el atardecer sin hablar. En esas tardes silenciosas, sentía algo que hacía años no sentía: compañía sin tensión, amor sin condiciones. Y aunque todo había empezado como una traición vil, lo que quedó fue una reconstrucción honesta, paso a paso, sin promesas vacías. Hubo un día, unas semanas después de todo, en que Marina encontró una vieja caja en el fondo del armario. Dentro estaban cartas, fotos y recibos que yo había guardado durante años, papeles que contaban una vida de sacrificios, turnos dobles, préstamos pagados centavo a centavo, recetas médicas sin comprar por priorizar los útiles escolares de ella. Se sentó en el suelo,
con los papeles desparramados a su alrededor, y lloró como si acabara de leer un diario escrito por una extraña. «Nunca te vi, mamá. No así», me dijo entre sollozos. Le acaricié el pelo y le dije que eso no importaba, que lo que realmente valía era que ahora sí me estaba viendo, y que ya era suficiente, que yo no quería homenajes, solo verdad, presencia, y de eso, por fin, tenía bastante. A veces me preguntan si me arrepiento de no haber confiado antes en Marina, si debería haberle contado mis sospechas desde el principio. Y la verdad es que no. No porque no confiara en ella, sino porque sabía que el amor que sentía por Derek la habría cegado. Porque uno no ve lo que no está listo para aceptar. Y si yo la hubiera obligado a ver antes de tiempo, tal vez me habría perdido a ella también. Preferí arriesgarme en silencio, apostar por el momento justo. Y cuando llegó, no falló. Su reacción fue más fuerte de lo que yo misma habría imaginado. No fue una hija frágil ni una mujer rota. Fue una leona defendiendo a su madre. Y esa imagen es la que me acompaña cada vez que me siento a mirar por la ventana, con la certeza de que no estoy sola. No fue fácil volver a confiar en el mundo después de eso. Cada vez que sonaba el timbre, me tensaba. Cada vez que alguien preguntaba por mis cosas, por mi salud, por mis papeles, dudaba. Me volví más cuidadosa, más reservada, incluso con algunos vecinos, pero no me volví amarga. Aprendí a distinguir entre la prudencia y el miedo, a saber cuándo protegerme y cuándo abrirme. Y lo más importante, entendí que la edad no te convierte automáticamente en alguien vulnerable, sino en alguien con más herramientas para ver lo que otros prefieren ignorar. La traición de Derek no me destruyó, me hizo más lúcida. Me obligó a mirar de frente algo que yo misma había postergado por años, mi derecho a poner límites, incluso dentro de la familia. Marina empezó terapia poco después. Me lo contó una tarde, mientras regábamos las plantas del jardín. «Necesito entender por qué me aferré tanto a alguien que no valía nada», me dijo. Le respondí que todos hemos amado mal alguna vez, pero que no todos tienen el coraje de reconocerlo. Verla reconstruirse desde ese lugar fue una de las cosas más duras y hermosas que viví. La acompañé en silencio, sin imponer consejos ni juicios, solo estando ahí, como ella había estado para mí cuando el mundo se me vino abajo, y en ese vaivén de apoyos, de silencios compartidos, de dolores que se reconocen sin tener que nombrarse, fuimos tejiendo una nueva manera de ser madre e hija, más honesta, más pareja, más humana. Un sábado por la mañana, mientras tomábamos café en el porche, Marina me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme. Le dije que sí, muchas veces, pero que nunca lo hice, porque esa casa era todo lo que tenía. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, del primer día que llegamos, del árbol que plantamos juntas, de las veces que dormimos abrazadas en el sofá cuando se iba la luz. Ella me miró con los ojos húmedos y me dijo que, si alguna vez decidía venderla, solo lo haríamos juntas. Que no iba a permitir que nadie más intentara adueñarse de mi historia. Esa frase, tan simple, me llegó al pecho. Porque después de todo lo vivido, sentir que mi historia era valorada, cuidada, respetada, fue como respirar hondo por primera vez en años. Derek intentó comunicarse una última vez, enviando una carta. Marina la leyó antes de dármela y la rompió en pedazos sin que yo la viera. Me dijo que no valía la pena, que él no merecía otra oportunidad, ni una palabra más. Y le creí. Porque cuando una mujer toma la decisión de cortar de raíz con quien la lastimó, no necesita explicaciones, solo necesita apoyo. Y yo estuve ahí. A veces, lo mejor que podemos hacer por quienes amamos no es protegerlos del dolor, sino acompañarlos cuando ese dolor se convierte en fuerza. Marina no volvió a hablar de él, yo tampoco, porque hay silencios que no son evasión, sino dignidad. Y esa fue nuestra forma de cerrar el capítulo, sin escándalos, sin escenas, solo con verdad y firmeza. Con el tiempo, volvimos a reír. No de inmediato, no como antes, pero poco a poco, los días dejaron de doler. Empezamos a cocinar recetas nuevas, a ver películas que habíamos dejado pendientes,
a recibir visitas sin sentir miedo. La casa volvió a tener vida. Plantamos flores en el jardín delantero y colgamos una campanita en la entrada. Cada vez que sonaba con el viento, sentía que algo se había purificado, como si el aire mismo nos estuviera diciendo que habíamos sobrevivido. Porque eso fue una supervivencia emocional. Y no todos logran eso. Hay personas que se quedan atrapadas en el resentimiento. Nosotras elegimos salir, aunque fuera arrastrándonos, pero con la frente en alto. Una tarde de lluvia, Marina me trajo una caja envuelta en papel marrón. Adentro había una libreta de tapas duras, con hojas en blanco. Es para que escribas lo que quieras, me dijo. Lo que pasó, lo que pensás, lo que aprendiste. Al principio dudé. No me creía capaz de poner en palabras tanto dolor. Pero empecé con una sola frase. No todo lo que se rompe se pierde. Desde entonces escribo cada noche. A veces una línea, a veces una página entera. Escribir me ayuda a ordenar los pedazos, a entender que fui víctima, sí, pero también protagonista de mi defensa, y que en una historia donde tantos me querían ver callada, escribir era mi forma de hablar fuerte. Una noche, mientras repasaba algunas de las notas que había escrito en la libreta, me di cuenta de algo que no había pensado antes. Derek nunca me vio como una persona. Me vio como un obstáculo, como una puerta que debía abrirse o romperse para llegar al dinero. Y eso fue lo que más me dolió. No el engaño, no el plan, no la codicia. Lo que más me dolió fue esa deshumanización silenciosa. Porque pasamos años juntos en cenas, celebraciones, cumpleaños. Yo lo recibí como a un hijo. Y él me devolvió todo eso con veneno disfrazado de cortesía. Fue entonces cuando supe que perdonarlo no significaba justificarlo. Significaba soltar su sombra para que no me persiguiera el resto de mi vida. Marina, desde su lugar, también empezó a sanar. Comenzó a retomar amistades antiguas, a salir los fines de semana, a hablar de proyectos que antes no se permitía. La notaba más liviana, más ella. Algunas veces la veía quedarse en silencio, con la mirada perdida, y sabía que estaba recordando cosas que dolían, pero ya no se quedaba atrapada ahí. Volvía, seguía, avanzaba, y eso me daba paz. Saber que la herida no la había dejado rota, sino despierta, que había aprendido, como yo, que no todas las batallas se ganan con gritos, pero sí con presencia, con resistencia, y con la verdad, aunque duela. Porque al final, eso fue lo que nos salvó. No el enfrentamiento, sino la claridad. Recuerdo que, durante mucho tiempo, tuve miedo de volver a confiar en alguien. No hablo solo de hombres. Hablo de cualquiera. Sentía que el engaño de Derek me había dejado una herida invisible que me hacía desconfiar hasta de los buenos gestos. Pero un día, mientras caminaba por el mercado con Marina, una señora se me acercó para ayudarme a levantar una bolsa que se me había caído. Su gesto fue tan espontáneo, tan simple, que me quebró. Le sonreí, le di las gracias y seguí caminando con un nudo en la garganta. Ahí entendí que la desconfianza no podía quedarse a vivir en mí, que había que dejar espacio para lo bueno, aunque costara, porque si no, ellos ganaban. No con su dinero, sino con su sombra. Con los meses, volví a encontrarme con mí misma, con la mujer que fui antes de todo esto, la que crió sola a una hija, la que trabajó limpiando casas y vendiendo pasteles, la que se caía y se levantaba sin hacer mucho ruido. Esa mujer seguía ahí. Solo necesitaba que el silencio dejara de doler tanto. Me apunté a un taller de escritura en la biblioteca del barrio. La primera vez que leí un texto frente a otras personas, me temblaban las manos. Pero al terminar, me aplaudieron. Y no por lástima, por verdad, porque lo que conté no era un cuento, era una historia de vida. Y entendí que, aunque había sobrevivido a una traición, también había renacido de ella. Marina me acompañó a una de esas lecturas una tarde. Se sentó en la última fila, sin decir nada, pero con los ojos puestos en mí todo el tiempo. Al terminar, vino y me abrazó. No dijo que estaba orgullosa. No hacía falta. Su abrazo lo dijo todo. Ese fue uno de los días más significativos para nosotras, porque entendimos que ya no estábamos atadas por el pasado ni por el dolor, sino por la forma en que habíamos sabido salir de él.
juntas. Con cicatrices, sí, pero caminando hacia adelante. Cada paso que dábamos, cada palabra que compartíamos, tejía una confianza que ya no se quebraría con facilidad. Era una relación nueva, nacida del fuego, pero templada con ternura. En uno de esos talleres, me pidieron que escribiera sobre el día más difícil de mi vida. Pensé en muchas cosas, pero siempre volvía al mismo momento. Esa mañana en la cocina, con la tetera silbando y la voz de Derek filtrándose por la puerta como un veneno. Esa fue la línea que marcó el antes y el después. El instante en que se rompió algo irrecuperable. Lo escribí con todo el detalle posible, sin adornos, sin dramatismo, solo con verdad. Al leerlo en voz alta, hubo silencio, un silencio denso. Y luego, una mujer mayor se me acercó y me dijo, «Gracias, yo también lo viví, pero nunca lo había dicho». Y entendí que contar mi historia no era solo para mí, era para todas. Después de esa lectura, algo cambió en mí. Ya no escribía solo para sanar, sino para compartir. Empecé a dar pequeños talleres en el centro comunitario, a escuchar historias de otras mujeres mayores que también habían sido traicionadas, invisibilizadas, manipuladas por familiares o parejas. Era impresionante cómo se repetían los patrones, las frases, los silencios. Algunas lloraban al hablar, otras solo asentían en silencio, pero todas tenían algo en común. Habían callado por años, y ahora, por fin, alguien les decía, «Te creo». Yo no era una especialista, ni una terapeuta. Solo era una mujer que había atravesado el mismo fuego. Y a veces, eso era suficiente para abrir una puerta. Marina me animó a publicar algunos de mis textos en una página de internet para mujeres mayores. Al principio me dio pudor. No sabía si a alguien le iba a importar lo que yo tenía para decir, pero lo hice. Subí el relato de lo que viví con Derek y Logan, con mi nombre real, sin esconder nada. En menos de una semana, recibí más de 50 mensajes, algunos de agradecimiento, otros de mujeres que pedían ayuda para enfrentar situaciones similares. Uno de ellos me marcó especialmente, una señora de otra ciudad que decía que su hijo la estaba presionando para vender su casa, que no tenía pruebas, pero que algo dentro de ella le decía que había peligro. Me pidió consejo. Le respondí con la única verdad que aprendí en carne propia. Si algo te hace dudar, no lo ignores. Desde entonces, entendí que lo que me pasó no fue un castigo, ni una mala suerte. Fue una alerta. Una forma brutal, sí, pero clara, de obligarme a ver el mundo sin vendas. Y también a valorarme de una manera que antes no sabía, porque durante años, yo misma había minimizado mi historia. Había dicho frases como, «No es para tanto», «Yo estoy bien», «Hay gente peor». Pero no. Lo que me hicieron fue grave. Fue un intento de anularme, de desaparecerme sin tocarme. Y si logré revertir eso, fue porque, en el fondo, había una fuerza que ni yo sabía que tenía. La fuerza de la dignidad. Esa que te hace mirar a alguien a los ojos y decirle, «No te tengo miedo, ya te vi, y no me vas a vencer». Derek nunca volvió a aparecer. Ni Logan. Supongo que entendieron que conmigo no había juego posible. Marina, por su parte, cambió mucho. No se volvió dura ni desconfiada, pero sí más atenta, más consciente. Empezó a hablar en voz alta cuando algo no le gustaba, a poner límites, a dejar de justificar lo injustificable. Y yo, como madre, no podía sentirme más orgullosa, porque verla fuerte no era verla perfecta, era verla despierta. Con dolor, sí, pero sin culpas, sin cadenas. A veces nos miramos y no hace falta decir nada. Nos leemos el alma, y en ese silencio compartido, entendemos que todo lo vivido, por más duro que haya sido, nos llevó a este lugar, a este vínculo, a esta paz. Un día, Marina me dijo algo que se me quedó grabado. «Mamá, vos me salvaste de una vida que no era mía». Lo dijo sin dramatismo, mientras tendía la ropa en el patio. Pero esa frase pesaba más que 1000 disculpas, porque yo sabía que, de no haber actuado, ella habría seguido años enteros al lado de un hombre que la usaba como puente para llegar a mí, y eso me generaba una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, por haberla rescatado a tiempo. Tristeza,
porque nunca imaginé que tendría que protegerla de alguien a quien ella amaba. Pero así es la vida a veces. Te obliga a elegir entre callar para no herir o hablar para salvar. Y yo elegí hablar, aunque me temblaran las piernas. Esa noche escribí una frase en mi cuaderno que luego subrayé 3 veces. Nunca subestimes la intuición de una mujer que ha sobrevivido sola. ¿Por qué fue eso? En el fondo, lo que me salvó. Esa voz interna que me decía, esto no está bien, incluso cuando todo parecía tranquilo. Aprendí a escuchar esa voz, a no ignorarla por miedo a parecer exagerada o desconfiada. Y ahora, cada vez que una mujer me cuenta algo que la incomoda, yo no la juzgo, le creo. Porque sé que, muchas veces, el peligro no grita, susurra, se disfraza de amabilidad. Entra por la puerta con una sonrisa y se sienta a la mesa como si fuera de la familia. Hasta que un día te das cuenta de que siempre fue un enemigo. En una de las sesiones del taller, una mujer mayor levantó la mano y dijo que llevaba años sin hablar con su hijo porque él la había presionado para hipotecar su casa. Su voz temblaba, se le quebraba en la garganta. Y cuando terminó de contar su historia, se quedó mirando el piso, como si estuviera esperando que alguien la juzgara. Yo me acerqué, le tomé la mano y le dije, a mí también me pasó algo parecido. No estás sola. En ese momento, se largó a llorar. No de tristeza, de alivio, porque lo que más duele a veces no es el daño, sino la sensación de haber sido la única. Y yo ya no quería que nadie más se sintiera así, invisible, tonta, culpable por haber confiado. Ese taller se transformó para mí en algo mucho más grande de lo que imaginé. No era solo un espacio para escribir, era un refugio, un lugar donde las palabras servían como abrigo, como escudo, como espejo. Cada mujer que se sentaba ahí traía consigo un pedazo de vida que merecía ser contado. Y cuando nos escuchábamos unas a otras, algo sanaba, sin fórmulas mágicas, sin finales felices obligatorios. Solo con verdad, con presencia, con esa mirada entre mujeres que se reconocen, que se entienden sin necesidad de explicar todo. En ese círculo encontré algo que no esperaba. Una nueva forma de familia. Una tribu de voces que no se callaban más. Marina también vino una vez al taller. No dijo mucho, pero escuchó con atención. Al final, varias mujeres se le acercaron para agradecerle por haberme apoyado, por haber elegido estar de mi lado cuando todo se vino abajo. Ella sonrió tímidamente y dijo algo que me conmovió profundamente. Mi mamá me enseñó que el amor no es ciego, es valiente. Y esas palabras resonaron en la sala como un eco largo, profundo, porque muchas de esas mujeres habían amado tanto que se habían quedado ciegas, sordas, rotas. Y ahí estaba mi hija, diciendo que lo que más había aprendido era a amar con los ojos bien abiertos. Fue uno de esos momentos que no se olvidan. Al volver a casa esa tarde, caminamos en silencio. Cada tanto nos mirábamos y sonreíamos, como si no hiciera falta hablar. Ya no necesitábamos llenar los vacíos con explicaciones. Había una paz en el aire, una calma nueva. Yo pensaba en todo lo que habíamos atravesado, en cómo el dolor había sido el inicio de una transformación que ninguna de las dos había buscado, pero que resultó necesaria. Porque a veces, para reconstruir, primero hay que derrumbar. Y eso fue lo que hicimos. Derribamos las mentiras, las apariencias, los miedos. Y en ese terreno limpio, empezamos a construir algo que no habíamos tenido antes. Algo nuestro, fuerte y sin grietas escondidas. Pasaron los meses y la vida siguió su curso. No hubo grandes giros, ni finales de película. Solo rutinas sencillas. Preparar el desayuno juntas, salir al mercado los martes, mirar películas antiguas los viernes por la noche. Pero en esa sencillez encontramos algo que nunca habíamos tenido del todo: estabilidad. No la que depende del dinero ni de la aprobación ajena, sino la que nace cuando una sabe exactamente quién tiene al lado. Marina ya no tenía miedo de estar sola. Yo ya no sentía que mi edad me hacía prescindible. Habíamos aprendido, cada una a su manera, que el amor verdadero no exige sacrificios ciegos, sino presencias sinceras, y que lo que una vez nos partió, también nos enseñó a unirnos de verdad. Una tarde de otoño,
mientras barríamos las hojas del patio, Marina me preguntó si había perdonado a Derek. Me tomó por sorpresa. No lo había pensado mucho. Le dije que no sentía odio, pero que tampoco creía en ese perdón que se da por obligación. No tengo que perdonarlo para seguir adelante, le dije. Con no permitir que vuelva a entrar en mi vida, me basta. Ella asintió, sin discutir. Creo que entendió que cada una sana a su manera. Yo no necesitaba cerrar esa puerta con un moño de paz. Solo necesitaba cerrarla. Y eso ya estaba hecho. No con ira, no con venganza, con límites, con claridad y sobre todo con amor propio, que a veces es lo único que nos salva. En una visita al médico, meses después, él me preguntó si vivía sola. Le conté que no, que mi hija se había mudado conmigo tras un episodio familiar difícil. Me miró con ternura y me dijo que era afortunada. No todas las madres tienen ese respaldo, comentó mientras tomaba nota. Me quedé pensando en eso durante horas. Porque es verdad, muchas madres terminan sus días solas, olvidadas, a merced de quienes ven en ellas una carga. Y si yo no caí en ese destino, fue por una mezcla de intuición, decisión y también suerte, pero sobre todo, fue por haberme atrevido a ver, a no mirar para otro lado cuando la traición empezó a asomar con sonrisa de yerno perfecto. Haber actuado me salvó la vida. Literalmente. A veces me despierto en medio de la noche y me vienen imágenes de aquel día. El sonido de la tetera, la voz de Derek, la quietud del pasillo. Esas escenas se quedaron impresas en mí como fotografías borrosas. No duelen tanto como antes, pero tampoco desaparecen. Las acepto como parte de mi historia. No como heridas abiertas, sino como cicatrices que me recuerdan que elegí no callar, que preferí enfrentar la incomodidad antes que convivir con el veneno. Y cada vez que me invitan a contar lo que viví, lo hago sin vergüenza, porque si mi relato sirve para que otra mujer se despierte, se defienda, o simplemente se dé cuenta de que no está sola, entonces todo el dolor tuvo un propósito. Una mañana, mientras ordenábamos una vieja caja de papeles en el altillo, Marina encontró una nota escrita por su padre, muchos años atrás. Era una lista de compras, con letra temblorosa y una pequeña frase al final. No olvides lo importante. Cuidarlas siempre. Nos quedamos en silencio, mirando ese papel como si fuera una reliquia. Yo no sabía que él había escrito eso. Marina me abrazó fuerte y me dijo, él te cuidó mientras pudo. Ahora me toca a mí. Lloramos las dos, sin decir mucho más. A veces, en los pequeños gestos del pasado, uno encuentra la fuerza para seguir adelante. Y en ese momento, entendí que todo lo que habíamos vivido no era el final de algo, sino el comienzo de otra etapa, más honesta y más sólida. Desde ese día, algo cambió en la forma en que mirábamos la vida. Ya no había tanto miedo. Ya no dudábamos de cada sombra. Empezamos a recuperar la confianza, a soltar el pasado sin olvidarlo, a proyectar el futuro sin ansiedad. Nos propusimos hacer un pequeño viaje juntas, algo que siempre habíamos postergado. Nada lujoso, solo unos días en un pueblo costero donde nunca habíamos estado. Lo planeamos con calma, como se planean las cosas que de verdad importan, porque después de tanto dolor, entendimos que lo urgente no siempre es lo más necesario. A veces, lo necesario es simplemente compartir el tiempo con quien te quiere bien, sin segundas intenciones, sin agendas ocultas, solo amor limpio. El viaje fue corto, pero inolvidable. Caminamos por la orilla del mar, compartimos risas, y dormimos en una pequeña posada con sábanas de flores y olor a lavanda. Marina me tomaba fotos todo el tiempo, aunque yo protestaba porque no me gusta cómo salgo. «Estás hermosa, mamá, así como sos ahora», me repetía. Y por primera vez en años le creí, porque ya no era solo una frase bonita, era una verdad que se reflejaba en sus ojos. Volver a sentirme viva, visible, cuidada, fue un regalo que no esperaba a mi edad. Y lo más irónico de todo fue que esa plenitud llegó justo después del momento más oscuro. Como si la vida quisiera enseñarme que siempre hay otra vuelta, otro aire, otro comienzo.
Una tarde, al regresar del viaje, encontramos en el buzón un sobre sin remitente. Adentro había solo una foto impresa de Marina y Derek, tomada en una fiesta antigua. Detrás, escrito con marcador negro, decía: «Algunas cosas no se borran tan fácil». Ella se puso tensa al leerlo. Yo tomé la foto, la rompí en pedazos y la tiré al cesto sin dudar. «Eso no es amenaza, es nostalgia de quien ya no tiene poder», le dije. Y ella, en lugar de asustarse, sonrió. Porque entendió, como yo, que el pasado puede golpear la puerta, pero no entra si una no lo deja. Habíamos cerrado esa historia con la firmeza que solo da el haberla vivido entera. Y ya no había espacio para fantasmas. Después de ese episodio, nunca más supimos de Derek. Ni llamadas, ni cartas, ni apariciones. Fue como si se hubiera esfumado. Tal vez encontró otra presa, otro lugar donde disfrazar su ambición. Pero ya no nos importaba. Porque cuando uno atraviesa el fuego y sobrevive, deja de temerle al humo. Marina volvió a su rutina, más segura, más centrada. Yo retomé mis clases en el centro comunitario y hasta me animé a leer algunos de mis textos en una feria local. Nos sentíamos completas, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no nos debíamos nada, ni a nosotras mismas, ni a los demás. Habíamos hecho lo que había que hacer, con dolor, con coraje, con verdad. Una vecina una vez me dijo: «Usted es una de esas mujeres que no se quiebran». Y yo le respondí: «Sí me quebré, muchas veces, pero siempre supe pegar los pedazos, porque esa es la verdadera fortaleza, no la que evita el golpe, sino la que lo recibe y sigue de pie». No me avergüenza decir que tuve miedo, que lloré, que dudé de mí, pero tampoco me avergüenza decir que me defendí, que supe cuándo callar y cuándo hablar, que no permití que el abuso emocional se disfrazara de cortesía, y que, gracias a eso, no solo salvé mis ahorros, sino algo mucho más valioso, la relación con mi hija. Y eso, para mí, fue la mayor victoria. Con el paso del tiempo, entendí que no se trata de borrar lo vivido, sino de aprender a convivir con eso sin que nos determine. A veces, el recuerdo de Derek vuelve, como una sombra que pasa rápido por el borde de la memoria, pero ya no duele, no tiene fuerza, es apenas eso, un recuerdo. Lo que sí se quedó es la lección, y esa no se va nunca. Aprendí que la maldad no siempre se presenta con gritos o golpes. A veces llega con una sonrisa, con una flor, con una promesa, y por eso, hoy soy más atenta, más firme, más libre. No más dura, no más fría, solo más lúcida. Y creo que esa lucidez es lo que me permite envejecer sin miedo. Marina suele decir que yo le cambié la vida, pero yo sé que fue ella quien me la devolvió, porque sin su reacción, sin su decisión de quedarse conmigo y enfrentar la verdad, tal vez yo hubiera terminado aislada, dudando de mi propia cordura. No hay peor castigo que ser víctima y además ser tratada como loca. Pero ella me escuchó, me creyó, me defendió, y esa defensa fue el puente que nos unió como nunca antes. Ya no éramos solo madre e hija, éramos compañeras de vida, aliadas, sobrevivientes de una misma tormenta. Y cada vez que me toma la mano cuando cruzamos la calle, siento que ese pequeño gesto lo dice todo. Ahora, por fin, estamos a salvo. Una mañana de domingo, mientras colgábamos la ropa en el patio, Marina me preguntó si volvería a confiar en alguien, en el sentido romántico. Me reí. Le dije que a mi edad, lo que más valoro es la paz, que no descarto el cariño, ni la compañía, pero que no tengo intención de abrirle la puerta a nadie que venga con prisas, con promesas, con frases lindas y vacías. Quien me quiera ahora, tiene que venir sin disfraces, le dije. Y lo dije en serio, porque entendí que hay relaciones que no valen el precio de la tranquilidad, que vivir sola no es lo mismo que vivir en soledad. Y yo, desde que limpiamos esta casa de mentiras, ya no me siento sola. A veces nos sentamos en la cocina con una taza de té y repasamos lo vivido como quien hojea un álbum antiguo. No lo hacemos con tristeza, sino con distancia, como si habláramos de otra vida. Y en parte, lo es.
Porque lo que fuimos antes de esa traición ya no existe. Pero lo que somos ahora, después de todo, es mucho más fuerte. Marina me abraza distinto, me escucha distinto, y yo también la miro con otros ojos. Ya no la veo como esa hija que hay que proteger a toda costa, sino como una mujer completa, capaz de proteger también. Esa mutua contención es lo que más agradezco, porque no todas las historias de dolor terminan con una reconstrucción, y la nuestra sí. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba el estante del pasillo, encontré una libreta vieja donde solía anotar mis gastos. Estaba amarilla, con las esquinas dobladas, llena de números escritos a lápiz. Al final de una de las páginas, había una frase que me estremeció. Guardar para no depender de nadie. La había escrito yo, años atrás, cuando todavía trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes. Esa era mi mayor preocupación en ese entonces. No ser una carga. Y sin saberlo, había sido esa misma filosofía la que me salvó, porque si yo hubiera confiado ciegamente, si me hubiera rendido a las apariencias, hoy no tendría nada. Ni dinero, ni dignidad, ni a mi hija cerca. Ese hallazgo me hizo sentar y escribir durante horas. No con rabia, sino con una claridad que antes no tenía. Escribí sobre todo lo que callé, sobre lo que intuí y nadie creyó, sobre lo que enfrenté sola, y también sobre lo que gané al decidir no rendirme. Esas páginas no son para publicar, son para mí, para recordarme quién soy, porque a veces, cuando todo parece difuso, cuando las heridas comienzan a picar como si quisieran abrirse de nuevo, hace falta leer lo que una misma escribió en los momentos de más verdad. Y ahí, entre esas líneas torpes y firmes, me reconozco, no como víctima, no como heroína, como mujer, simplemente eso, una mujer que se eligió. Esa libreta se convirtió en un pequeño ritual. Cada vez que algo me remueve por dentro, la saco del cajón, la leo y agrego una línea más. A veces son frases sueltas, otras veces recuerdos. Una noche escribí: la peor traición no es la que te gritan, sino la que te susurran al oído mientras te abrazan. Me quedé mirando esa frase un buen rato, porque me llevó de vuelta a ese instante exacto en el que Derek me decía que quería ayudarme. Su voz era suave, sus ojos eran amables, y sin embargo, detrás de cada gesto había una estrategia. Ese tipo de traición te marca distinto, no te deja moretones visibles, pero sí una desconfianza que cuesta años borrar. Marina leyó esa línea al día siguiente. No dijo nada. Solo me miró con una mezcla de tristeza y respeto, y yo entendí que ella también tenía heridas que no mostraba, que su silencio no era indiferencia, sino proceso, y que estábamos caminando juntas ese mismo camino, aunque cada una cargara sus propios escombros. Nos abrazamos en silencio, otra vez. Y sentí que ese abrazo era distinto, más consciente, más profundo, porque cuando el dolor ha pasado por ambas, el consuelo tiene otra fuerza. Y ahí, sin necesidad de grandes gestos, supe que habíamos llegado a un punto de no retorno, donde ya no hay espacio para máscaras, donde todo lo que queda es real. Un fin de semana largo, decidimos redecorar el cuarto de Marina. Pintamos las paredes de un tono claro, cambiamos las cortinas y pusimos un estante nuevo. Durante la limpieza, encontramos una caja con fotos antiguas, muchas de ellas con Derek. Marina la miró en silencio unos segundos y luego simplemente dijo: «No las necesito». Las metió en una bolsa y las dejamos en la basura sin mirar atrás. No hubo lágrimas ni discursos, solo una decisión limpia, sin culpa. Esa fue, tal vez, la señal más clara de que ya había soltado, de que había entendido que la memoria no se borra tirando objetos, pero que uno sí puede elegir qué parte de su historia ya no quiere seguir cargando. Esa noche celebramos con una cena simple, pero significativa. Pasta, vino, risas suaves. Miramos una película antigua que le gustaba a mi esposo, y Marina se quedó dormida en el sofá. La cubrí con una manta y me senté un rato a su lado. La observé dormir como cuando era niña, pero ahora con otra mirada. La de una mujer que sabe que ha hecho lo correcto.
incluso en medio de tanto caos. Y me sentí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabíamos quiénes éramos, qué habíamos defendido y qué no íbamos a permitir nunca más. A veces, eso es todo lo que se necesita para seguir adelante. Una casa en calma, una hija a salvo y la certeza de haber dicho basta a tiempo. Desde entonces, cada decisión la tomamos con una claridad que antes no teníamos. No porque nos volvimos expertas en la vida, sino porque aprendimos a no ignorar lo que incomoda, a mirar de frente, a preguntar cuando algo nos cierra, a no justificar lo que duele. Esa forma de vivir nos dio una tranquilidad distinta, no exenta de problemas, pero libre de confusiones. Y eso, para dos mujeres que habían vivido años en medio de silencios peligrosos, era una conquista enorme. Ahora hablamos todo. Nos contamos hasta lo más mínimo. No porque tengamos miedo, sino porque entendimos que la prevención empieza con la verdad, y que hablar a tiempo puede salvar más que los ahorros, puede salvar una vida. A veces caminamos por el barrio y cruzamos a gente que nos saluda sin saber nada de nuestra historia. Eso también tiene su belleza. Saber que se puede convivir con una historia dura sin que te defina, que podés seguir siendo amable, seguir riendo, seguir planificando un almuerzo, aunque por dentro lleves cicatrices. Porque la vida no se detuvo para esperarnos sanar. Nosotras tuvimos que sanar caminando, paso a paso, sin garantías, sin certezas, pero con una decisión firme: no volver atrás, no repetir, no permitir. Y cada vez que alguien intenta meterse demasiado en nuestras decisiones, hay una mirada que compartimos, una seña silenciosa que lo dice todo. Ya sabemos cuidarnos. No necesitamos más maestros. Una tarde cualquiera, mientras poníamos orden en el armario del pasillo, Marina encontró una pequeña caja de madera que yo había olvidado por completo. Adentro, entre papeles viejos, estaba el primer recibo de sueldo que recibí como empleada doméstica en los años 80. Lo miramos juntas, en silencio. Marina acarició el papel como si fuera un trozo de mi historia que nunca había visto. «Todo esto lo hiciste sola», me dijo. Y en su voz no había lástima, había admiración. Yo no respondí. No hacía falta. En ese recibo estaba condensado todo lo que fui. Esfuerzo, constancia, dignidad. Y ahora, años después, ver a mi hija reconocerlo fue como cerrar un círculo que llevaba décadas abierto. Esa noche, escribí en mi cuaderno una frase que me brotó sin pensarlo. Me fallaron quienes debían cuidarme. Me cuidé sola. Y ahora, por fin, me cuidan bien. Porque eso era lo que sentía. Que la vida, de alguna manera, me había devuelto lo que me debía. No con lujos, ni con premios. Con amor verdadero. Con respeto. Con una compañía que no pesa ni hiere. Que acompaña de verdad. Marina no solo volvió a mí. Volvió distinta. Más fuerte. Más despierta. Y yo también me volví otra. Más firme. Más clara. Más libre. Porque después de todo, no hay mayor triunfo que mirar atrás sin vergüenza y decir: me defendí como supe y sobreviví sin perderme. Hoy, cada vez que paso por la cocina, miro el rincón donde aquella mañana escuché la voz de Derek por primera vez hablando de mí como si fuera un trámite. Ese rincón ya no me da miedo. Ya no me encoge el pecho. Lo miro y pienso: ese fue el día que todo cambió. Porque aunque el dolor fue inmenso, también fue el punto de partida. Fue ahí donde dejé de callar, donde me volví estratega, donde decidí que no iba a permitir que nadie más me viera como un estorbo. A veces los días decisivos no vienen con gritos ni con luces, vienen así, en silencio, con una tetera hirviendo y una traición susurrada al otro lado de una puerta. A partir de ese día, cada decisión fue consciente, cada palabra que no dije, cada paso que di, cada límite que marqué. No hice justicia con escándalos, pero hice justicia con verdad. Y eso basta. Derek y Logan quedaron atrás, lejos, fuera, como sombras que ya no tienen forma ni fuerza. Pero nosotras seguimos. Con heridas, sí, pero también con más certezas. Hoy puedo mirar a Marina y decirle, sin temblar, que lo que intentaron hacer con nosotras fracasó, porque seguimos vivas, juntas,
íntegras. Y esa integridad no la compra nadie. Se construye, se defiende, se honra y se transmite. Y si algún día ella tiene una hija, sabrá enseñarle eso sin necesidad de advertencias. Solo con ejemplo. Una noche, mientras apagábamos las luces de la casa, Marina me dijo que había estado pensando en escribir también su versión de todo lo que vivimos, que quería contar cómo fue descubrir que su marido no solo le mentía, sino que planeaba usar a su propia madre. Le dije que hiciera eso, que escribir no era solo contar, era entender, ordenar el alma, poner nombre a lo que una todavía no puede decir en voz alta. Le presté una de mis libretas vacías y la vi empezar a escribir en la mesa del comedor, con la lámpara encendida y el ceño fruncido. Era su momento, su proceso, y verla enfrentarlo de frente me llenó de orgullo, porque no todas se animan a mirar su historia sin filtros. Desde ese día, Marina escribe todas las semanas. A veces me lee lo que escribe, a veces no, y yo no pregunto. Porque entiendo que hay cosas que solo se sanan en soledad, pero verla volcar su historia en papel me confirma que el dolor no nos rompió, nos reconfiguró. Hoy somos dos mujeres que saben lo que no quieren, que aprendieron a decir no sin culpa, que no necesitan gritar para poner límites, y que no le deben explicaciones a nadie sobre por qué cortaron lazos, por qué cerraron puertas, por qué no respondieron más mensajes. Porque cuando una sobrevive a una traición de ese calibre, lo único que importa es no volver a traicionarse a sí misma. Un domingo por la tarde, nos invitaron a una charla sobre mujeres mayores y sus derechos en la comunidad. Fui como oyente, pero al final, una de las organizadoras me pidió que dijera unas palabras. Dudé, me temblaban las manos, pero subí igual. Miré a ese pequeño grupo de rostros atentos y dije lo único que me salió del alma. Nadie tiene derecho a decidir por nosotras solo porque tenemos canas. Y fue como si todas respiraran al mismo tiempo. Porque la violencia no siempre es física, ni ruidosa. A veces es una manipulación disfrazada de protección. A veces es un silencio que te empuja a desaparecer de a poco. Y nombrarlo ahí, en voz alta, fue como romper un hechizo. Después de eso, varias mujeres se acercaron a contarme sus propias historias. Una había sido obligada a firmar un poder sin entenderlo. Otra había cedido su casa, por amor. Todas tenían algo en común, la vergüenza de haber confiado. Y les dije lo que me hubiera gustado escuchar años atrás, que la vergüenza no era de ellas, era de quienes abusaron de su confianza. Esa tarde volvimos a casa en silencio, pero con el corazón lleno, porque entendimos que no estábamos solas, que éramos muchas, y que mientras más habláramos, menos poder tendrían quienes intentan robarnos la voz con una sonrisa. Marina me apretó la mano fuerte, y en ese gesto, supe que estábamos haciendo lo correcto. Un día, mientras colgábamos una nueva cortina en la sala, Marina me preguntó si alguna vez pensé en vengarme. Me tomó por sorpresa. Me reí un poco antes de responderle. No, le dije, porque la venganza gasta energía que prefiero usar en mi paz. Y era cierto. Yo no quería que Derek y Logan sufrieran. Solo quería que se fueran, que su sombra no cruzara más nuestra puerta. Y lo logramos. No con escándalos ni juicios, sino con firmeza, con límites, con amor propio. Marina asintió, y mientras terminábamos de colgar la tela, supe que esa respuesta también era una enseñanza, que la mejor forma de castigo para quienes te quisieron destruir es seguir viva, entera y en calma. Esa noche, me senté a escribir el final de nuestra historia en mi cuaderno, no porque todo se haya cerrado, sino porque ahora puedo mirar atrás sin que me arda el pecho. Escribí. La vida me puso al borde, y no me caí. Me afirmé. Y desde ahí, reconstruí lo mío. Porque eso fue. No una caída, no una víctima, sino una afirmación de quién soy, de lo que merezco, y de lo que ya no estoy dispuesta a tolerar. Marina me abrazó cuando terminé de escribir, y en ese abrazo entendí que ya no éramos las mismas. Hoy la casa sigue siendo la misma, con sus rincones conocidos, su aroma a café por las mañanas y las cortinas que se mueven con la brisa. Pero nosotras ya no somos las mismas.
Hay una calma nueva, una certeza distinta. Vivimos sin miedo, hablamos con claridad, nos reímos con ganas. Y si alguna vez alguien nos pregunta qué pasó con Derek, decimos la verdad, sin dramatismos, sin adornos, porque ya no nos define, porque lo que realmente importa no es lo que nos hicieron, sino lo que hicimos con eso. Y lo que hicimos fue reconstruirnos, sin esconder la herida, pero tampoco sin permitir que nos dirija. La pusimos en su lugar, en el pasado. Y si algo puedo dejarle al mundo antes de irme, es esto: que nunca es tarde para decir basta, que no hay edad para defenderse, que incluso después de haber sido traicionada, usada o ignorada, una puede volver a ponerse de pie y decir, no más. Porque no importa cuánto intenten manipularte, silenciarte o hacerte dudar de tu propia intuición, siempre habrá una salida si elegís verte, si elegís creerte, si elegís protegerte como nadie más lo hará. Yo lo hice. Y gracias a eso, no solo salvé mis ahorros, salvé mi historia. Y eso, a esta altura de mi vida, vale más que cualquier cantidad de dinero. Y aunque este relato termine aquí, sé que esta historia vive en muchas otras, en mujeres que callan, que dudan, que resisten sin que nadie lo note. A ellas, si están leyendo esto, les digo con toda la fuerza que me queda: crean en lo que sienten. El instinto no se equivoca. Y si alguna vez el silencio las empieza a doler más que el miedo, háblenlo, escríbanlo, griten si es necesario. Porque cuando una mujer se atreve a contar su verdad, no solo se libera ella, abre camino para todas las demás. Y ese, quizás, sea el acto más poderoso de todos.